Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Te damos la bienvenida a esta nuestra primera videoclase. Aquí en nuestro canal damos por estrenado este mega proyecto que tenemos para ti. Te expresamos nuestro cordial saludo para que puedas disfrutar este video. Te invitamos a suscribirte y a compartir para que puedas estar al tanto de los próximos videos y de las novedades que se vienen. Me llena de satisfacción saber que podré contar con tu apoyo y tu motivación para llevar este mega proyecto adelante. Ahora sí, toma lápiz y papel para que puedas anotar todo lo correspondiente a este primer capítulo que corresponde a Introducción a la Biología. Sin más preámbulo, empecemos con nuestra clase. Empezaremos definiendo la palabra ciencia. Primero, la palabra ciencia deriva del latín scientia, que significa que tenemos por aquí el conjunto de conocimientos organizados y sistematizados para comprender y explicar lo que ocurre en el universo. Estos conocimientos también deben ser de manera racional, deben ser exactos, verificables y por consiguiente van a ser falibles. Tenemos a las clases de ciencia. ¿Según quién? Según Mario Bunge en el año 1983. Dividió a ciencias formales y ciencias fáticas. A las ciencias formales también se le llama ciencias abstractas. A las ciencias fáticas también se le llama ciencias concretas. Las ciencias formales. Las ciencias formales van a emplear un conocimiento puramente teórico. Se va a basar en ¿qué? En ideas. Esto es independientemente de ¿qué? De la realidad natural. Como ejemplo tenemos a la matemática, a la lógica y a la metafísica. Y en las ciencias fáticas, sus conocimientos aquí van a resultar de un estudio directo de la naturaleza, haciendo uso de ¿qué? De la observación y experimentación de los hechos. Dentro de las ciencias fáticas tenemos a las ciencias naturales. A ellas vamos a tener aquí a las ciencias cosmológicas, que va a ser la física, la química y la astronomía. Por ejemplo, ¿qué estudia la química? La química va a estudiar la transformación, las propiedades que ocurren en ¿quién? En la materia. Y en las ciencias biológicas, obviamente, vamos a tener a la biología. Tenemos también a las ciencias sociales que van a estar dentro de las ciencias fáticas o concretas. Tenemos por aquí a la historia, a la sociología, a la economía y por último a la antropología. Ahora, para que pueda ser considerada ciencia tiene que tener dos cosas: un objeto de estudio y un método científico. Por ejemplo, el objeto de estudio de la biología, ¿cuál será? El ser vivo. Y por aquí vamos a ver al método científico. El método científico vamos a definirlo como el conjunto de reglas que se sigue para demostrar la verdad de algún fenómeno. Un científico debe ser un buen detective, por así decirlo, ya que este debe plantear preguntas, debe resolver problemas y obtener respuestas. Los pasos del método científico van a aludir al modelo de investigación que hizo el señor Francis Bacon. Por ejemplo, aquí tenemos el primer paso, que es la observación. Es considerada la base del método científico y fuente de ¿qué? De descubrimientos. Debe ser sumamente cuidadosa, precisa e imparcial. Estas son las características que debe tener una observación. Algunas veces una observación puede ser inesperada y parece carente de ¿qué? De importancia, pero al final termina siendo valiosa. Utiliza procedimientos como por ejemplo el análisis y la síntesis. Después de la observación tenemos a quién? Al problema, que es el planteamiento de interrogantes al fenómeno
observado. Determina qué es lo que se va a estudiar. Plantea preguntas como por ejemplo, ¿por qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Tercer paso del método científico es la hipótesis. Es una posible respuesta al problema dado. Son las diferentes y posibles explicaciones al problema que se planteó. La hipótesis puede resultar verdadera o puede resultar falsa. ¿Y esto de qué va a depender? Del siguiente paso, que es la experimentación. Tenemos por aquí a la experimentación, que va a ser la comprobación de la hipótesis, que va a ser si es que la hipótesis es verdadera o falsa. Va a ser una verificación de validez. ¿Qué nos va a permitir la experimentación? Rechazar o aceptar al paso anterior, que fue la hipótesis. Una experimentación se puede hacer en un campo o en un laboratorio. Después tenemos aquí a la teoría o conclusión, que es el conocimiento que surge de una hipótesis comprobada por amplia experimentación y tiene como misión explicar el fenómeno. Toda teoría científica está sujeta ¿a qué? A una revisión y un análisis de manera posterior, ya que los nuevos descubrimientos pueden rechazar la explicación del fenómeno que se observó. Por ejemplo, la teoría de la evolución. Si esta teoría es aceptada, se va a convertir en ley. Ley o principio son todos aquellos enunciados para los que no se conoce excepción alguna, o sea que es de manera universal. Tiene una validez para todo el mundo, tiene una validez y una aceptación de manera universal. Por ejemplo, la ley de Mendel, la ley de la gravedad, por ejemplo. Ahora, vamos a ver por aquí, a llenarnos, a empaparnos del conocimiento de la biología. Pero antes, te quiero dejar un ratito cómo aprender las fases del método científico en orden. Mira, donde yo observo, siempre voy a encontrar un problema. Ahí van dos etapas del método científico: la observación y el problema. Después, si tengo un problema, le trato de dar una solución. De dar una solución. Ahí va a ser la hipótesis. Pero para ver si esa solución funciona o no, tengo que comprobar. Ahí va a ser ¿qué? La experimentación. Después, una vez que la compruebo, llego a una conclusión. Ahí va a ser la teoría, que en un futuro se puede convertir en una ley o principio. Así es la manera más fácil de poder aprender los pasos del método científico. Ahora sí vamos a empaparnos de la biología. Tenemos por aquí el término biología, que deriva de los vocablos griegos. Bio significa vida, logos, estudio o tratado. Se trata de ¿qué? De una ciencia de manera natural, como ya lo hemos visto, ¿no? Una ciencia natural que estudia las propiedades, características de los organismos vivos. ¿En qué se centra? Se centra en su origen y desarrollo. Por ejemplo, va a estudiar la forma, la estructura, la función. Esas son características de ¿quién? De los seres vivos. Tenemos por aquí que el término biología fue usado por primera vez por los señores Lamarck y Treviranus en el año 1802. ¿Y en dónde la usaron? El señor Lamarck la usó en su obra Filosofía Zoológica y el señor Treviranus la usó en su obra Filosofía de la Naturaleza Viviente. Ambos, sus obras comienzan con filosofía. Por aquí tenemos a unos datitos biológicos, a los pioneros de la biología, al señor Aristóteles, ¿no? Es el padre de la biología y de la zoología. A Teofrasto tenemos aquí, padre de la botánica. A Herófilo, padre de la anatomía humana.
a Robert Hooke, padre de la citología, Carlo Linneo, padre de la taxonomía, Gregorio Mendel, padre de la genética, Pasteur, padre de la microbiología, y por último tenemos a Haeckel, el padre de la ecología. Vamos a ver por aquí a la rama de la biología. Se va a dividir en dos. Tenemos por el ser vivo tratado, donde vamos a ver al reino Monera, al reino Protista, al reino Fungi y al reino Plantae. Y en la siguiente diapositiva tenemos a quién, al reino Animalia, que nos falta. Está en orden de evolución. Tenemos por aquí que en el reino Monera van a estar quién, las bacterias, células que son procariotas. ¿Qué rama de la biología se encarga de estudiar las bacterias? Obviamente la bacteriología. Aquí tenemos a quién, a los estreptococos, a los clostridium, a los micobacterios. Luego, en el reino protista vamos a tener aquí a los protozoarios, a los protistas y también a las algas. A los protistas, ¿quién va a estudiarlo? La protistología. A los protozoarios, la protozoología. Y a las algas, la ficología. Mucho cuidado, acuérdate, algas, ficología. Ahora, como por ejemplo a la eulena, al noctiluca, en protozoarios tenemos aquí al paramecium, a la Giardia lambia. Ahora, en el reino fungi vamos a tener aquí a los honguitos. ¿Qué rama de la biología va a estudiar a los hongos? La micología, mucho cuidado, no te equivoques. Micología con ficología. Ficología para algas y micología para hongos. Dentro de los hongos tenemos aquí al Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus niger, que es el que produce el ácido cítrico, ¿no? Bueno, del reino Plantae, ¿quién no va a estudiar? La botánica, o también llamado como fitología. Dentro del reino Plantae tenemos aquí a la criptogámica y a la fanerogamia. La criptogámica van a ser plantas sin semillas. Tenemos aquí a la briología, que va a estudiar a los musgos y también a las hepáticas, a la teriología, que va a estudiar aquí a los helechos, licopodios, cola de caballo, y la fanerogamia, que va a estudiar aquí a las plantas con semillas, por ejemplo las gimnospermas, a las angiospermas. Pasamos por aquí al reino animal. Tenemos por aquí a la helmintología, a los gusanos, ¿no? ¿Quién va a estudiar a los gusanos? La helmintología. Por ejemplo a los oxiuros, ¿no? ¿Quién va a estudiar a los moluscos? ¿Qué rama de la biología va a estudiar a los moluscos? La malacología, como un cefalópodo, ¿no? El pulpo, el calamar. ¿Quién va a estudiar ahora a los crustáceos? La carcinología, como por ejemplo al krill, 100 pies, 1000 pies. Ahora, ¿quién va a estudiar a los insectos? Lo va a estudiar la entomología, como a las moscas, a las pulgas. Ahora, ¿quién estudiará a los peces? La ictiología. ¿Quién estudiará a los anfibios y reptiles? La herpetología. Al cocodrilo, ¿no? Lo va a estudiar ¿quién? La herpetología. A las aves, ¿quién estudiará? La ornitología. ¿Quién estudiará a los mamíferos? La mastozoología, o también llamada mammología. Bueno, hemos concluido ahí con el reino animalia. Vamos a pasar aquí por la otra división de la rama de la biología, que es por el tema tratado. Tenemos aquí a la citología, va a estudiar a la célula. El padre de la citología por segunda vez, que ya te lo mencioné en las diapositivas anteriores, es Robert Hooke. La histología va a estudiar los tejidos. Padre es el señor Herófilo. La organología, que va a estudiar los órganos. La anatomía, que va a estudiar a la estructura de los seres vivos. Su padre, Herófilo. Tenemos a la fisiología, que va a estudiar
Funciones, F de funciones, no te olvides. La morfología, que va a estudiar la forma. La ontogenia, que estudia el desarrollo embrionario y posembrionario. La embriología va a estudiar la formación y desarrollo del embrión. La filogenia, que va a estudiar el origen y evolución de las especies. La taxonomía, que se va a encargar de clasificar y nombrar a los seres vivos. Su padre es Carlos Linneo. La genética, por si acaso, la genética no estudia los genes, va a estudiar a quién, la herencia y las variaciones. Aquí tenemos a Gregorio Mendel. Tenemos por aquí la ecología, ¿no? Relación entre los seres vivos y el ambiente. ¿Quién era su padre? Haeckel. La etología, conducta y comportamiento de los animales. La patología, trastornos anatómicos y fisiológicos de los tejidos y órganos enfermos. Palabras simples, estudia ¿qué? A las enfermedades. Y por último tenemos a la biogeografía, que va a estudiar a la distribución de los seres vivos en la Tierra. Por aquí tenemos más datos. La etnología, razas, no te olvides. Eugenesia, mejoramiento de las razas. Eutenia, influencia del ambiente sobre las razas. Etiología, las causas. Citogenética, cromosomas. Epelobiología, vida en qué, en cavernas. Ficología, otra vez, ficología, algas. Micología, hongos. La carpología, frutos. Palinología, polen o esporas. Bueno, hemos terminado aquí por el tema tratado, que es una división de la rama de la biología. Vamos a ver aquí a las características de los seres vivos, ¿no? El ser vivo es un ente que va a cumplir con diferentes características que vamos a ver en el transcurso de la diapositiva. Ahora, este amiguito que nos está manteniendo en casa, que nos está haciendo cumplir un estado de emergencia, no un aislamiento. Tenemos aquí al coronavirus, al COVID-19, ¿no? Es un virus. Ahora vamos a ver aquí, los virus te hacen una pregunta: ¿son o no son seres vivos? Los virus no son seres vivos. ¿Por qué? Porque no son células. Son seres acelulares. No presentan enzimas para que puedan desarrollar su metabolismo. Estos virus son parásitos obligados intracelulares. Tenemos por aquí que no son seres vivos, no son seres vivos y no son seres vivos. Así que ya no podemos decir que vamos a matar al coronavirus, ¿no? Porque para matar tiene que tener vida y el virus no tiene vida. Creo que quedó claro con estas diapositivas que un virus no tiene vida. Vamos a empezar por aquí con la característica de que un ser vivo tiene una organización compleja y organizada. Tenemos aquí el nivel atómico, ¿no? Empezamos por aquí. Conjunto de átomos nos va a dar un bioelemento. A ver, los bioelementos van a ser algunos elementos de la tabla periódica, no todos, un aproximado de 25 bioelementos por ahí, ¿no? Que van a contribuir con la vida. Es por eso que se le llama bioelemento. De los tantos elementos de la tabla periódica, solo unos 25 van a contribuir con la vida del ser vivo. Y es por eso que se le llama bioelemento. Por ejemplo, el carbono, hidrógeno. Tenemos también el conjunto de bioelementos, biomolécula, como por ejemplo ácidos nucleicos, glúcidos, proteínas. Tenemos al conjunto de biomoléculas, una macromolécula como un dipéptido, un oligopéptido. Tenemos por aquí el nivel supramolecular. Aquí tenemos por ejemplo los ribosomas, ¿no? Y todo esto corresponde al nivel químico. Ahora vamos a ver células, ¿no? Todo el conjunto de lo que ya hemos visto conforma la célula.
Por ejemplo, aquí tenemos una célula eucariota. El conjunto de células va a formar un tejido, el tejido respiratorio, por ejemplo, conjunto de tejidos, órganos, como los pulmones, el conjunto de órganos, sistemas, como por ejemplo el sistema respiratorio, conjunto de sistemas. Ahora, perdón, todo lo que te he mencionado de célula hasta sistema es el nivel celular. Si yo te pregunto quién es el primer nivel vida, me respondes célula, ¿no? Vamos a ver aquí al conjunto de sistemas, individuo, al conjunto de individuos, población. Aquí quiero hacerte hincapié en algo, que en la población es el conjunto de individuos de ¿qué? De la misma especie. Por ejemplo, cuando tú estabas estudiando en tu salón, ¿no? En tu academia, todos eran de la misma especie, todos eran personas. A eso se le llama población. Pero ¿qué pasa si en tu salón ya cada uno está con un gato o está con un perro? Ya no es una especie, ahora son dos. A eso se le llama comunidad. El conjunto de comunidad, ecosistema, ¿no? Y la interacción de los ecosistemas me va a formar ¿qué? La biosfera. La siguiente característica tenemos por aquí a la adaptación, que es una propiedad por el cual el ser vivo se va a adecuar, se va a adaptar al medio donde se va a desenvolver. Va a ser una respuesta ante un estímulo, pero ¿de qué manera? Constante y permanente, que va a modificar una forma de vida. Mucho cuidado acá, esta respuesta tiene que ser constante y permanente, porque ya vas a ver más adelante que también van a haber respuestas, pero no de esa manera. Tenemos aquí, por ejemplo, ejemplos a un oso polar que se adapta al ambiente frío, ¿no? En los polos, gracias a quién? A su tejido adiposo, que su organismo va a formar. También tenemos por aquí otro ejemplo, este jugador que a diferencia de nosotros, de usted que vive en la capital, él se crió en provincia. Por ejemplo, él se crió en Cusco. Allá la vida está a una gran altura. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? La presión de oxígeno va a disminuir. Pero las condiciones ambientales ¿son temporales? No. Entonces él tiene que adaptarse. Porque las condiciones ¿son qué? Son permanentes. Él se va a adaptar, él se va a adecuar. ¿Y cómo? Produciendo una mayor producción de ¿qué? De glóbulos rojos. ¿Y cómo se llama eso? Hematopoiesis. Es por eso que ellos tienen mayor número de glóbulos rojos, hemoglobina, en su sangre, a diferencia de nosotros que vivimos a nivel de mar. Tenemos otra característica, el metabolismo, que es el conjunto de reacciones que se van a producir en el organismo, en el cual van a consumir o pueden obtener energía. Es la suma de todas las actividades químicas que se realizan en un organismo. ¿A nivel qué? A nivel celular. Y que le permite a la célula crecer, conservarse, repararse. Y lo puede hacer de dos formas. Como por ejemplo aquí tenemos al anabolismo, que viene a ser una biosíntesis. ¿Cómo lo definimos? Como el proceso por el cual las células se construyen. ¿De qué? De sustancias complejas a través de sustancias simples. ¿Te acuerdas del método inductivo en matemática? Es similar, ¿no? El anabolismo es desde lo más simple a lo más complejo. Tenemos por aquí un ejemplo que está claro, ¿no? De molécula simple a una compleja. Vamos a tener aquí una reacción endergónica, como por ejemplo ¿a quién? A la formación de aminoácidos. Por ejemplo, la fotosíntesis es un tipo de metabolismo, pero ¿de qué tipo? Anabolismo, ¿no? Tenemos por aquí también al catabolismo, que es el otro tipo
de metabolismo, que vamos a definir como ¿quién? Como el desdoblamiento, la degradación de sustancias complejas hasta obtener sustancias sencillas. Aquí va a haber un gasto de energía, va a producir una reacción exergónica, como por ejemplo la glucólisis, degradación de la glucosa para obtener ¿qué? ATP. Aquí tenemos ejemplos, la fotosíntesis como te mencioné y la glucólisis. No te olvides, relaciónalo con matemática, el método inductivo y el método deductivo. Inductivo para anabolismo y deductivo para catabolismo. Tenemos por aquí otra característica que va a ser el movimiento. Vamos a decir que el movimiento es un desplazamiento de un lugar a otro, que lo podemos hacer volando, nadando, caminando, ¿no? Esta locomoción, como así le llaman también al movimiento, lo hacen ¿por qué? Por la presencia de cilios o flagelos, o nosotros los humanos lo hacemos por la contracción muscular. Los vegetales también van a hacer movimiento, pero es un movimiento mucho más lento, menos fácil de observar. Los vegetales que no hacen traslación, ellos no hacen traslación. Vamos a ver aquí unos ejemplos de movimiento, como las nástias. Las nástias podemos decir que son respuestas pasajeras de una zona de un vegetal. La respuesta aquí no está influenciada por la dirección del estímulo. Es un movimiento, como en la imagen podemos observar, de apertura o cierre, independientemente que a la dirección del estímulo. Por ejemplo, aquí en el primer ejemplo, aquí podemos observar que la planta mimosa la tocan y empieza a cerrarse. Esto pasa porque cuando llueve evita saturarse de agua, evita llenarse de agua. Entonces ella va a cerrar sus foliolos para evitar el estrés. Ese estrés se llama estrés hídrico. En el siguiente ejemplo tenemos aquí a la planta carnívora que ve el insecto y de inmediato se va a cerrar. Por aquí también tenemos otro ejemplo de movimiento, que es el tropismo, que es un movimiento de orientación, de crecimiento irreversible. Mira, aquí se orientó hacia la luz. ¿Es irreversible por qué? ¿Porque acaso en la noche esa planta se achicará? No, ¿verdad? Es la respuesta de orientación involuntaria a un estímulo. Se va a aplicar también a organismos fijos, como plantas, ¿no? Puede ser positivo como en la primera imagen, fototropismo positivo, y también puede ser fototropismo negativo, ¿no? En contra de la luz. Tenemos por aquí otro tipo de movimiento que van a ser la taxia. Es un movimiento de ¿qué? De traslación, ¿no? Aquí sí va a ser movimiento de traslación, aquí no lo van a hacer las plantas ya. ¿Quiénes lo van a hacer? Los animales. Es un movimiento de ¿qué? De traslación. Por ejemplo, aquí podemos observar aquí a las moscas que son atraídas por la luz, va a tener fototaxismo positivo. Tenemos aquí a las polillas que van a rechazar a la luz, fototaxismo negativo, ¿no? Acuérdate, tropismo y taxia ya van a llevar signos. Si son atraídas, positivo. Si son rechazadas, negativo. Por aquí vamos a ver otra característica, que es la irritabilidad. Vamos a definir la irritabilidad como la respuesta específica ante un estímulo. ¿De qué manera? Temporal y transitorio. Mucho cuidado. ¿Qué te dije en adaptación? Que era la respuesta ante un estímulo permanente y constante. En la irritabilidad va a ser temporal y transitorio, ¿no? Esta irritabilidad varía en condiciones ambientales, ¿no? Por ejemplo, aquí nos pinchamos el dedo, ¿no? De inmediato vamos a sacarlo porque vamos a responder a ese estímulo. No toda la vida vamos a estar hincándonos con esa aguja. Es por eso que se dice que el estímulo es temporal y transitorio. Tenemos otra característica, que es la homeostasis, que es la capacidad de ¿qué? De mantener las condiciones internas
¿De qué manera? Estable, dentro de ciertos límites. Mantener, por ejemplo, el equilibrio interno, ¿no? Palabra clave, mantener el equilibrio interno. Por ejemplo aquí, regular la cantidad de agua en las células. ¿Qué pasa cuando tenemos sed? Bebemos. O sea, cuando tú tienes sed, tus células van a comenzar a pedirte agua. Tú vas y obviamente vas a ingerir, ¿no? Vas y te embriagas con tus amigos. Entonces ahí ya estás regulando la homeostasis. Pero ¿qué pasa cuando ya bebes mucho? ¿Qué pasa? Tienes que ir a orinar. Va a haber un exceso de agua en tu cuerpo. Entonces tu cuerpo va a querer mantener el equilibrio. ¿Y cómo lo mantiene? Va a comenzar a filtrar y eliminar agua a través de ¿qué? A través de la orina. Ahora, ¿qué pasa? Por otro lado, también un tipo de homeostasis es mantener la temperatura óptima. Cuando vamos a correr, sudamos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está caliente. Va a intentar mantener el equilibrio. Entonces, es por eso que nosotros sudamos, para enfriar a nuestro cuerpo y mantener la temperatura, que es de 37 grados. Pero ¿qué pasa en el frío? ¿No? Nuestros músculos se van a contraer. Es por eso que vamos a comenzar a temblar. Esta respuesta es para que nuestro cuerpo gane calor y mantenga otra vez el equilibrio. Así funciona la homeostasis. Palabrita clave: mantener el medio interno. Vamos a ver por aquí otra característica. La reproducción. ¿No? La reproducción. ¿Qué decimos por reproducción? La reproducción es un proceso natural para aumentar el número de individuos, asegurando la perpetuación de la especie. Palabrita aquí clave que debemos recordar: perpetuación de la especie. Pueden ser de dos tipos: la asexual y la sexual. Vamos a ver aquí la asexual. Característica de la sexual: participa un solo progenitor, no va a haber fusión de gametos, no intervienen células sexuales, no intervienen, por ejemplo, espermatozoides, no intervienen ovocitos secundarios. Además, aquí no hay variabilidad genética y los descendientes van a ser iguales a ¿qué? Al progenitor. Tenemos tipos de reproducción asexual. Por ejemplo, la fisión binaria. ¿Quiénes realizan fisión binaria? Las bacterias. Por ejemplo, aquí en la imagen tú puedes observar, ¿no?, que hubo una reproducción asexual por fisión binaria, de manera que transversal. También lo realiza que la ameba, por un tipo de reproducción de fisión binaria, pero ¿de qué manera? De triangulación, ¿no? También otro tipo de reproducción asexual, como la longitudinal, que lo va a realizar una euglena. Vamos a ver por aquí otro tipo de reproducción, que es la gemación. Por ejemplo, aquí tenemos una levadura, ¿no? Mira, si te das cuenta tú, en la levadura, aquí hay un organismo, un solo organismo, pero mira, le salió un brote. Este brote sigue creciendo, sigue desarrollándose, y luego ¿qué va a pasar? Se desprende. Ahora ya no son uno, son dos. Eso es la gemación, clarísimo. Un organismo le sale un brote, luego ¿qué pasa? Crece, se sigue desarrollando y se desprende para convertirse en un organismo nuevo. Tenemos por aquí a la esporulación. Aquí el progenitor va a formar esporas, como su nombre lo dice. Esto puede ser de dos maneras: exógeno o también puede ser endógeno. Estas esporas, ¿qué va a pasar? Van a resistir a situaciones adversas de la existencia, como por ejemplo que el calor, el frío, la desecación. Por ejemplo, aquí vemos que el núcleo sufre varias sucesiones, ¿no? Los núcleos originales, o los núcleos originados, perdón, se rodean de ¿qué? De citoplasma, y luego se van a liberar ¿qué? Las esporas. Mira, aquí son varias esporas, ¿no? También su otro nombre se le va a conocer como fisión múltiple. Por ejemplo, aquí tenemos en los protozoarios como el plasmodio. Recuerda que es de causa paludismo malaria.
tenemos otro tipo de reproducción asexual, como es la fragmentación. Mira, la fragmentación es fácil. Tenemos aquí a la estrellita de mar. El cuerpo aquí va a presentar una constricción y va a terminar en que en dos porciones, y cada una de ellas se va a reconstruir a partir de que de un blastema. ¿Qué es un blastema? Es una masa de células que son indiferenciadas, como por ejemplo las células madres totipotenciales, que pueden constituir cualquier tejido. Por ejemplo, aquí tenemos, mira, a la estrella de mar. Surgió acá un daño, tenemos un brazo por acá. ¿Qué va a pasar? Esto se va a regenerar, y también por aquí este bracito va a formar un nuevo individuo. Ok, creo que se entendió. Otra vez lo repito. Esta estrellita va a sufrir ¿qué? Va a sufrir un corte, una fragmentación. Ahora, esta estrella original se va a regenerar. Luego, este fragmento va a pasar a ser una estrella nueva, un nuevo organismo. También pasa en quién? Pasa en la planaria, ¿no? Ya hemos visto reproducción asexual, vamos a ver la reproducción sexual. Características de reproducción sexual. Nosotros conocemos bien esta reproducción porque venimos de ella, ¿no? Porque, ¿qué pasa aquí? Intervienen dos progenitores. Aquí van a haber células sexuales, como los ovocitos secundarios y los espermatozoides. Aquí sí va a haber variabilidad genética. También tenemos por aquí a una fecundación externa. Son tipos de fecundación sexual, ¿ya? En una fecundación externa tenemos aquí a los pececitos, ¿no? Cuando los gametos son depositados en ¿qué? En un medio al azar, en un medio externo, ¿fuera de qué? Fuera del cuerpo. Tenemos por aquí también a la fecundación interna. Los gametos aquí van a ser depositados dentro del organismo. Nosotros, los humanos, tenemos fecundación interna, ¿no? Aquí tenemos los conejitos. Luego pasamos a una fecundación cruzada. Esta fecundación cruzada, los gametos aquí provienen de diferentes progenitores de una misma especie. Por ejemplo, este caracol es hermafrodita, pero de manera que insuficiente. Cuando yo digo hermafrodita, tú crees que tiene ambos sexos y se puede autofecundar, y no es así. Hay dos tipos de hermafrodita: hermafroditas insuficientes, aquellos que por más que presenten ambos sexos no se van a poder autofecundar, y los otros hermafroditas que van a ser autosuficientes, aquellos que tienen los dos gametos y sí se van a poder autofecundar. Mira lo que pasa aquí en el caracol. Lo que pasa es que en el caracol varía su sexo, ¿no? A su etapa de vida. A temprana edad puede ser de un sexo y a edad avanzada puede ser otro sexo. Es decir, que a lo largo de su vida él va a presentar los dos sexos. Pero en la primera etapa fue de uno y en la segunda etapa de otro. Por lo tanto, que no puede autofecundarse. Necesita de ambos sexos a la misma vez. O sea, es decir, necesita pareja para que pueda realizar una fecundación. Tenemos otro tipo de fecundación, la fecundación directa, donde aquí sí están los hermafroditas autosuficientes, ¿no? Los que sí se pueden autofecundar. Aquí tenemos, por ejemplo, la licuya, la tenia. Pasamos por aquí al crecimiento. ¿Qué vamos a decir respecto al crecimiento, no? Que es un proceso que permite aumentar el volumen de la materia viva en un organismo, y se debe a qué factor: al aumento del número de células o aumento de volumen de células. Número de células o volumen de células, o pueden ser ambos fenómenos. Por ejemplo, aquí vemos las imágenes, ¿no? Un crecimiento. Tenemos otra característica que es la evolución. Es un principio integrador de la biología. Viene a ser el conjunto de cambios que ha sufrido ¿quién? El ser vivo, ¿no?
a que a través del tiempo, por muchísimo tiempo, pueden ser millones de años para llegar a lo que es ahora en la actualidad. Teoría de la evolución, ¿no? La jirafa, ¿no? Con su cuello. Tenemos por aquí un resumen de las características de los seres vivos, con una mnemotecnia para que puedas acordarte, ¿no? Amorche. ¿Qué quiere decir amorche? A de adaptación, con palabras claves aquí, mira. Adaptación, adecuarse al medio. Si se da la adaptación, los organismos van a evolucionar. Por otro lado tenemos a la M de metabolismo, ¿no? Sus dos etapas, ¿cuáles eran? O los dos tipos de metabolismo eran anabolismo, que es una síntesis, y catabolismo, que es una lisis, que es una degradación. M también de ¿qué? De movimiento, que es el proceso de orientación y traslación. Recuerda que las plantas no realizan traslación, pero sí realizan movimiento. Tenemos por aquí a la organización, ¿no? Una organización compleja y específica, no te vayas a olvidar. La reproducción, palabra clave aquí, perpetuar la especie. Seguimos con crecimiento. Aumento en ¿qué? En volumen y masa. La homeostasis, equilibrio interno, ¿no? El regular el equilibrio interno. Por ejemplo, la fiebre. La irritabilidad, responder a estímulos. En la adaptación, que era responder a estímulos, pero de manera que constante y permanente, ¿no? Bueno, creo que hemos llegado al final de nuestro video, de nuestra primera videoclase. Te invitamos a suscribirte, a compartir nuestro canal. Comparte con tus amigos para que puedan estar al tanto de todas las novedades que tenemos para ti. Nos encontramos en el próximo video, donde hablaremos de bioelementos, de biomoléculas orgánicas, y no te lo puedes perder. Así que suscríbete y comparte. Chao.